Literatura latinoamericana. Juan Carlos Onetti. Grupo 7. Juan Carlos Onetti fue un reconocido escritor latinoamericano y un gran exponente de la literatura y del modernismo. Durante su vida cursó por varios empleos, pero su vida literaria empezó en los diarios nacionales, denominados como La Prensa y La Nación. En 1938 publicaría su primera novela denominada El Pozo, la cual contó con una buena repercusión, debido a que su estilo de escritura era completamente novedoso para la época. Las obras de Onetti se caracterizaban por poseer una escritura llena de negatividad y de angustia por el entorno en el que se desarrollaba. Además, su personaje contaba con desarrollos profundos y el narrador se mezclaba desde diferentes puntos de vista. Otro punto importante que destacaba las obras de Onetti era que realizaba críticas hacia la sociedad en la que se desenvolvía y al gobierno, criticando los hechos políticos por lo que pasaba en su país y los problemas sociales que ocurrían. Algunos de estos problemas fueron la corrupción, la prostitución y el decadente ambiente urbano. Con la llegada de la dictadura militar a su país lo encarcelaron y cuando fue puesto en libertad se exilió en España, donde permaneció hasta su muerte. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió en la década del 60 y 70. Este fenómeno consistió principalmente en el resurgimiento de la narrativa latinoamericana, con obras que fueron difundidas por todo el mundo, internacionalizando a sus autores, convirtiéndolos en íconos de la literatura latinoamericana. Los escritores que formaron parte de este fenómeno editorial fueron influenciados por los movimientos modernistas y vanguardistas del siglo XX. Las obras de estos autores se caracterizaban principalmente por desafiar las convenciones literarias de la época, mediante neologismos, blasfemias y un lenguaje inapropiado. Durante el transcurso de este fenómeno, los autores consiguieron crear un estilo narrativo nuevo, denominado el realismo mágico, que consistía principalmente en la fusión de la ficción y lo real, que intentaba mostrar lo extraño como algo cotidiano, lo que le generaba duda en el lector. El realismo trataba de explicar los sucesos políticos, económicos y sociales, tomando la voz del pueblo oprimido, expresando sus sentimientos y sensaciones ante una realidad turbulenta, a través de relatos fantasiosos e irreales. Debido a que este fenómeno no tuvo una fecha de inicio y tampoco una fecha de cierre, algunos autores gozaron de mayor popularidad que otros. Pero en sí, el boom latinoamericano abrió grandes puertas a la literatura hispanoamericana, que la convirtió rápidamente en una referencia literaria al mundo, mediante sucesivas traducciones y ediciones que se comercializaron alrededor del globo. Juan Carlos Onetti. Biografía. Juan Carlos Onetti nació en Uruguay, en Montevideo, en 1908 y falleció en España, Madrid, en 1994. Es un referente del boom en la literatura hispanoamericana que se dio en los años 60. Su tarea literaria empieza en Buenos Aires, donde colabora en las revistas La Prensa y El País de Buenos Aires. En 1935 redacta Los chicos en el bosque y Tiempo de abrazar, que no se publicaron hasta casi 40 años más tarde. En 1939 publica su primer libro, El Pozo, y es designado secretario de redacción del semanario Marcha. En 1940 publica en el diario El País de Buenos Aires su primer relato importante, Un sueño llevado a cabo, al que sigue una vasta lista de publicaciones formada entre otros por El impedimento y El viable Baldí. A mediados de los 50 colabora con la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, donde publica su relato El álbum y la novela corta Los adioses. En 1954 tradujo This Very Earth, la verdadera tierra, de Eric Caldew, y en 1956 The Comancheros, de Paul Wellman. Como periodista usa diversos seudónimos: Periquito el Aguador para su columna periodística, La Roca en el Charco o Groucho Marx para temas de la actualidad con tono humorístico, y Pierre Regis
para artículos de curiosidades literarias y cuentos policiales. Labora luego en la agencia Reuters, en la revista Ímpetu y como director en la revista Bea y Lea. Publica además varias notas sobre cine en crítica. En 1989, su novela La cara de la calamidad es llevada al cine por el realizador argentino Pedro Stocchi. Tras recibir el premio, rodó en 1991, donde la dotación económica percibida por él mismo para la compra de libros en bibliotecas municipales. En 1993 se publica su última novela, Una vez que por el momento no importe, considerada como su testamento literario. Las influencias. A Onetti se le estima el autor del malestar y tenía claras influencias de Doug Sveen, Conrad, Faulkner e inclusive Robert Art. Su lenguaje era opaco, denso e indirecto. Con dichos precedentes, crea un mundo propio con unos personajes donde retoma constantemente y continuamente empeñado en proyectos sin sentido. Además ha contribuido con varias obras que se referían a la crítica en la literaria, y el asunto unificador de toda su obra es la corrupción de la sociedad. A Onetti le encantaba hablar de la corrupción de la sociedad, sus efectos que tenía sobre la persona y los esfuerzos para hallar una constante idónea en ella. Obras. La vida breve en 1950. Se lleva a cabo en Buenos Aires. Este escrito, los personajes de Juan María Brausen y Stein se enfrentan en la encomienda de cerrar un guión de cine. Brausen va ubicando a personajes que van cobrando vida al tiempo que proyecta su historia en la narración. El astillero en 1961 explica vidas decadentes en un ámbito enrumbroso donde se cumple la culminación del periodo de Santa María y de su héroe, Larsen. Las adioses en 1954 expone las vivencias de un hombre que en la última fase de su historia llega a un poblado para tratarse en un sanatorio para tuberculosis. La cara de la calamidad en 1960 tiene origen en la obra del autor uruguayo, el cual define realmente bien la amargura y el pesimismo marcado en casi toda la obra del creador. Dejemos de hablar al viento en 1979. Obra en que muestra un personaje de inexacta identidad que lleva a cabo sucesivamente la medicina y la pintura. Cuando entonces, en 1987, se repiten los temas de la prostitución, la rutina y el dinero. Cuando ya no importa, en 1993, se fundamenta en el diario de la intelectualidad y la dama dictamina renunciar para irse a vivir a otro territorio. Datos curiosos. Se casó a los 21 años con su prima hermana María Amalia Onetti. Se volvió a casar por segunda vez con la hermana de su primera esposa. Su inteligencia estaba a nivel de su pereza y esto lo confirmaba con una frase: se nace cansado y se vive para descansar. Ama tu aposento como a ti mismo. A pesar de su reconocimiento, vivió modestamente en lo económico. Lo encarcelaron en 1974 cuando se instauró la dictadura militar, hecho que transformó su vida y se exilió en España. La vida breve nos da a presentar un conflicto interior de un hombre que tras sufrir de una experiencia traumática llega a sentirse perdido y trata de buscar una nueva identidad, por lo que se divide en dos y al mismo tiempo se encuentra refugiado en su propia fantasía. Esto sugiere que el hombre es uno y mucho, como un ser múltiple de yo distintos. Así como indica el título del libro, un hombre puede vivir muchas vidas cortas. Como reflexión, no trata de reflexionar la vida como es, sino como la lucha que nosotros generamos con nuestras diferentes personalidades, fantaseando un poco sobre lo que quisiéramos hacer o no, siendo esta obra nos lleva al límite de la realidad, un escape hacia una vida calmante por lo que nuestra propia identidad se pueda perder la claridad.